este PowerPoint que sistematiza las problemáticas que vamos a abordar hoy. Bueno, lo que suponía... Ahí está. Hola, ya estamos por comenzar. Bien, estoy compartiendo. Díganme, esto les pido solamente, si por algún motivo el PowerPoint no aparece, háganmelo saber, porque yo veo solamente la pantalla. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, titulé esta clase Las disputas por un nuevo orden institucional en el Río de la Plata, la emergencia de los estados provinciales, el caso de Buenos Aires, sobre el cual vamos a especificar a partir de las reformas rivadavianas, y los conflictos que se suscitan a partir de la convocatoria al Congreso en 1824-25. Retomamos el Río de la Plata en concreto, ¿no? Nosotros habíamos trabajado en 2 clases esa primera década revolucionaria, donde el principal problema había sido, obviamente, producto de la crisis monárquica, la cefalía de poder. Ante, digamos, la ausencia del monarca y la ruptura de hecho del vínculo que articulaba las colonias con la monarquía hispánica, se suscita el problema de la soberanía. Esto tiene que ver dónde recae la soberanía y las 2 tendencias que surgen a partir de allí, ¿no? 2 modelos acerca del sujeto de la soberanía. Básicamente, Buenos Aires, en virtud de su importancia como cabecera del virreinato, aspiraba a heredar esa centralidad. Por otro lado, fundamentaba ese interés por asumir la dirección del proceso revolucionario en una concepción moderna de la soberanía indivisible, ¿no? Producto de digamos, emerge de una concepción moderna de la sociedad y de la sociedad política concretamente, se entiende, digamos, como una asociación de individuos iguales que se reúnen para producir la ley, ¿no? Esa idea de voluntad general que Moreno despliega a partir de su lectura y su fuerte involucración con el texto o con la producción rusoniana. Bien, esa concepción unitaria de la soberanía moderna, producto de la voluntad general, que supone al pueblo concebido en términos abstractos, es la que, bueno, Buenos Aires se va a afirmar, digamos, junto con esta otra idea, con este otro argumento, que se concebía también como heredera de esa situación de primacía, de cabecera, de dirección que había tenido en el marco del virreinato del Río de la Plata. Bien, las provincias, por otra parte, o las ciudades del interior, sostienen que habiendo desaparecido los vínculos que articulaban la monarquía con el virreinato, o con el reino, la soberanía retrovertía a los pueblos. Por lo tanto, van a buscar retener esa soberanía y negociar aquello que ponen en común. Estas 2 tendencias acerca del sujeto de la soberanía atraviesan todo el periodo inicial que nosotros fuimos viendo. Digamos, los 2 modelos se expresan, uno en la pretensión porteña, materializada concretamente ya, digamos, en la segunda mitad de la década revolucionaria, en el directorio, y luego en el Congreso de Tucumán, y la Constitución que surge de ese Congreso en 1819, y el otro modelo es el modelo confederacionalista, sostenido por Gervasio Artigas, que había concitado el apoyo de las ciudades del litoral rioplatense, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, que buscaba precisamente conformar una unidad a partir de la cual las ciudades o los
los estados o lo que luego serían las provincias conservaran gran parte de los atributos de la soberanía, ¿no? Y su autonomía. Estos pueblos que integrarían esta confederación se concebían como autónomos, soberanos, unidos laxamente por un Congreso que asumía algunas atribuciones en términos de unidad generales, ¿no? Como tienen que ver, como podrían ser las relaciones exteriores, cuestiones relativas al comercio y a la circulación y a la emisión monetaria. Bien, este otro modelo va a llevar a una confrontación bélica que abarca gran parte del período, comienza posteriormente a la Asamblea de 1813, tiene un periodo, digamos, de importancia, de preponderancia, y en 1815, 1816, pero comienza a remitir, a retraerse a partir de la fuerte oposición de Buenos Aires por un lado y la invasión luso-portuguesa del territorio de la banda oriental por otro, digamos, emergen diversos actores en ese panorama. La cuestión que hacia 1820, que es el periodo que a nosotros nos interesa trabajar, tanto el modelo directorial de eso, centralista que pregona Buenos Aires, como el modelo confederacionalista del artiguismo, están haciendo agua. Allí vamos entonces, ¿no? 1820, se expresa, digamos, el rechazo a la política directorial en la batalla de Cepeda, en la confrontación bélica, donde los referentes de Santa Fe y Entre Ríos se oponen a través, digamos, invaden Buenos Aires o, digamos, los campos de Cepeda, en la zona de San Nicolás más concretamente, confrontan con el ejército directorial, que no tuvo la fuerza suficiente para poder repeler esta ofensiva. Y bueno, ya de hecho, digamos, ante la imposibilidad de sostenerlo, que ni la Constitución ni las directivas que habían surgido del Congreso de 1816 y 19, Pueyrredón había renunciado, en su lugar había asumido Rondó, fracasa, digamos, va a ser, digamos, depuesto a partir de esta confrontación bélica, y, digamos, se inaugura una fuerte crisis en el gobierno, concretamente de Buenos Aires, que ya no representa más a las Provincias Unidas. Se inicia, podríamos decir, como se señala aquí, un proceso de fragmentación político-territorial, ¿no? Lo que emergen de este panorama son los estados provinciales, aquellas antiguas ciudades que tenían una importancia en sus territorios y en relación a otras ciudades subordinadas, se constituyen como estados autónomos provinciales. Una multiplicidad de estados, en 1820 van a conformarse, y a partir de allí se inaugura un proceso de, bueno, que tiene que ver también con la búsqueda de la unidad. Podríamos decir una nueva cefalía en cuanto a esta dificultad, en cuanto a organizar un gobierno, un Estado que exprese la unidad política de esas unidades que eran, a partir de aquí, las provincias, ¿no? Por otra parte, este puntito, crisis militar, sublevación del Ejército del Norte, iría acá. Tiene que ver con la falta de apoyo que tiene Buenos Aires para sostener su proyecto de conducir la formación de un Estado nacional, ¿no? De hecho, lo que se expresa en este año 1820 es la confrontación entre el litoral y Buenos Aires. El litoral en realidad era es decir, ¿de dónde viene el posicionamiento de Santa Fe y Entre Ríos? Básicamente se habían identificado hasta ese momento con el proyecto confederacionalista, artiguista. Si bien había diferencias, básicamente lo que tanto Santa Fe como Entre Ríos como Corrientes aspiran a mantener es su autonomía. Esa autonomía estaba garantizada dentro del sistema que
Artigas venía pergeñando. Las dificultades a las que afronta en la guerra con los portugueses, en la guerra con Buenos Aires, hace que, bueno, estos referentes, Ramírez y López, tomen la punta para poder desplazar o para poder finalmente correr a Buenos Aires de esas pretensiones y de esa aspiración de dirección. Comienza un proceso, entonces, de organización política a nivel de cada una de las provincias. Vamos a ver en qué consiste esto de la emergencia de los estados autónomos a partir de 1820. Esto lo plantea Goldman en un texto que está en la Nueva Historia Argentina, otro texto incluido en ese libro del cual ustedes leyeron la cuestión, la Revolución Rioplatense, ¿no? El texto de Goldman que ustedes leyeron tiene una continuidad en otro artículo y ella allí expresa: no fueron el producto de la disgregación de una nación preexistente, sino el punto de partida para una organización político-estatal sobre la única unidad social, sociopolítica existente, que era la ciudad-provincia, ¿no? Esta idea, ¿a qué se refiere con esto de disgregación de una nación preexistente? Está refutando esa idea que muchos historiadores, un sector de la historiografía tradicional plantea acerca de un periodo que se abre de anarquía, ¿no? Ella dice, no se trata de la anarquía o de un proceso de anarquía que se hace visible, sino de los avances y retrocesos en esto que era la formación, la configuración de un nuevo Estado. La organización política, territorial, no iba a surgir de un día para otro, suponía un acuerdo, suponía negociaciones, acordar, consensuar en relación a aquello que se pone en común, y no era, digamos, algo que iba a resultar de un año para otro, ¿no? Y claramente a partir de haber visto que hay dos tendencias claramente definidas que podemos señalar, la confederacionalista o federalista por un lado, y la centralista que cada vez más va a definirse como unitaria, ¿no? Ahora en el periodo que abrimos. Entonces, no se trata de un periodo de anarquía, diría Goldman, y los historiadores que trabajan, digamos, lo abordan en este sentido, que trabajan actualmente en los problemas que se derivan. Entonces, lo que sí se había disgregado era la antigua estructura virreinal, pero el virreinato no equivalía a la nación. Eso es lo que se viene poniendo en cuestión historiográficamente, ¿no? La pertenencia a una unidad iba a ser fruto de un acuerdo. Bien, la otra cuestión, digamos, que cabe señalar es que estas provincias se definen como independientes, autónomas, soberanas e independientes, y sujetos de derecho internacional. Es decir, son entre 12, 13, 14 estados que se configuran en este periodo, que se abre entre 1820, 1824, 1825, y mantienen, digamos, independencia en absolutamente todos los órdenes. No relegan la posibilidad de forjar una unidad. Esa cuestión relativa a la convocatoria a un congreso sigue presente. Dos tendencias claramente se manifiestan: confluir en una unidad que dé lugar a la formación de un Estado nacional soberano, la idea de unidad, la idea de nación, obviamente está en el horizonte, y la idea también de cómo en esa unidad se sostiene la autonomía provincial. Entonces, estas dos tendencias van a desplegarse y, bueno, tensionar el panorama político durante toda la década del 20. Más precisamente, en realidad, a partir de la convocatoria a un congreso para dirimir esta cuestión en 1824. Bueno, vamos a referirnos ahora acerca, bueno,
esto me había quedado, yo ya me estaba adelantando hacia el punto que sigue. La relación entre las provincias y Buenos Aires, y sobre todo las provincias del litoral, y la necesidad de arribar a un consenso y un acuerdo, y la debilidad de Buenos Aires en estos años, 1820 concretamente, queda expresada en estos tratados que se firman, digamos, en el contexto bélico. El primero es el Tratado de Pilar, entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Fíjense que todos refieren a la futura unidad, ¿no? A la futura nación. El Tratado de Pilar marca la prevalencia bélica, en este caso, en la batalla de Cepeda, digamos, queda expresada en esta cláusula, ¿no? La organización de la futura nación bajo la forma de federación, queda claramente establecido. La convocatoria a una reunión para organizar un congreso en el convento de San Lorenzo. Buenos Aires se compromete a ayudar a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos si los portugueses avanzaran desde la banda oriental, donde están ubicados. Los ríos Uruguay y Paraná se declaraban navegables, el problema de la libre navegación de los ríos. Esto se estatuye a partir del Tratado de Pilar y genera, por eso lo menciono también, ¿no?, una grave crisis al interior de la élite porteña, que rechaza los términos del Tratado de Pilar, ¿no? En Buenos Aires, en este año, que se conoce como el fatídico año 20, se van a suceder alrededor de 7 gobernadores y muestran la tensión a partir de, precisamente, ceder, digamos, estas cláusulas a los intereses del litoral, de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, aquellos exdirectoriales que aspiran a mantener los objetivos centralizadores, sectores nucleados propietarios de la campaña, nucleados a partir precisamente militarmente, de un ejército medianamente organizado en la campaña, que buscan también establecer algún tipo de orden que beneficie sus intereses vinculados al comercio exportador de bienes pecuarios. La cuestión es que en ese año confluyen los intereses del litoral y una diversidad de intereses, de objetivos por parte de la élite porteña, que también se ha dividido. El Tratado de Venegas en realidad es una reformulación, Venegas es una estancia, ¿no?, que se firma entre Santa Fe y Buenos Aires para pulir las relaciones entre ambas provincias y sostener y concretar esta cuestión del Congreso, convocar a un Congreso en Córdoba, por un lado, y de algún modo compensar las pérdidas que Santa Fe había sufrido tras las sucesivas invasiones de Buenos Aires sobre el territorio, sobre la jurisdicción santafesina, en el marco de la lucha contra el artiguismo, ¿no? Ese resarcimiento tenía que ver con la provisión de cabezas de ganado desde Buenos Aires a Santa Fe. Esta tarea la asume Rosas, que es comandante de campaña de las milicias rurales en esta etapa, y va a afrontar, digamos, esto de proveer las cabezas de ganado. Ya se ha convertido en un gran propietario en esta etapa, ¿no? Lo menciono para ir introduciendo una figura que no aparece repentinamente en 1828, 1829. La otra cuestión es el otro punto también de inflexión es el Tratado de Cuadrilátero. Se va a firmar en 1822 entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Buenos Aires ya está en un proceso de recomposición que nosotros vamos a abordar en un ratito. Y a partir de allí, las 4 provincias se comprometen ante una posible invasión extranjera, concretamente los portugueses instalados en la banda oriental aspiran a tener un control del puerto, tienen un control del puerto de Montevideo, pero bueno, aspiran a
convalidar, y más a partir de la independencia de Brasil en 1822, ¿no? El imperio tiene aspiraciones expansionistas y encuentra, digamos, en el territorio de la banda oriental el espacio ideal para propiciar, habilitar un puerto, digamos, a la salida de los productos de Río Grande do Sul, que también tenía ese perfil agropecuario. Bien, ese es uno de los temas que no es menor porque vamos a ver que también emerge en el marco de la guerra con Brasil. Nuevamente se retoma el acuerdo comercial, la libre navegación de los ríos. El Congreso en Córdoba, convocado por Bustos, no había tenido demasiado éxito y busca Buenos Aires aliados para desplazar y postergar para más adelante la convocatoria al mismo. Y luego, digamos, como intercambio, moneda de intercambio, Buenos Aires accede a que cualquiera de las provincias podía convocar un congreso cuando llegara la oportunidad. Estos tratados dan cuenta de esa tensión latente que yo les comentaba antes, ¿no? Forjar una unidad política, construir un Estado, las bases de una nueva nación, sobre cuáles iban a ser esas bases, ¿no? ¿Cuál iba a ser el carácter de esa unidad? ¿Cómo se concibe la soberanía, ¿no? Bueno, esos problemas quedan allí latentes, son postergados. Estos tratados dan cuenta de ello. Los estados provinciales que van a surgir progresivamente en este periodo establecen sistemas representativos modernos, ¿no? Con constituciones o leyes fundamentales bajo la forma republicana. Instituciones o leyes que garanticen la libertad individual articulada con el bien común, con el interés general. Básicamente, digamos, modernizar las estructuras políticas que, bueno, que venían de la colonia, que estaban ancladas en una concepción social organológica, corporativa. Y también esto resultaba un proceso de largo alcance, no se iba a resolver rápidamente ni en los próximos años, ¿no? Se establecen sistemas institucionales muy modernos, pero la sociedad sigue siendo una sociedad tradicional. Bien, esa modernización institucional se va a dar bajo las formas del constitucionalismo liberal, que implica la supresión de los cabildos, la creación de salas de representantes y el principio de división de poderes. Supone también el resguardo de las libertades individuales, el concepto de ciudadano asociado estrechamente al individuo y al de derechos individuales. Bien, es toda una innovación que se introduce y que transforma la vida política en las ciudades principales cabeceras de las nuevas provincias, de los nuevos estados autónomos. Esos regímenes van a ser regímenes representativos, es decir, de base electoral. Se instrumenta el sufragio, que tiene distintas formas en cada una de las provincias, pero otorgan legitimidad a este sistema político donde la figura del gobernador es central, son ejecutivos unipersonales. Las legislaturas en la mayor parte de las provincias son unicamerales, son las que designan el gobernador, por otra parte, y se van a ir conformando progresivamente las autoridades administrativas, un sistema político administrativo, y judicial, ¿no? La otra cuestión es la fiscalidad, un sistema impositivo, la imposición de cargas a una sociedad que, bueno, atravesada o signada por la crisis económica. Ahora retomamos esto acá en el punto principal, en este último puntito. Por otro lado, los estados provinciales que surgen en el marco de disputas con las ciudades subordinadas o entre sí por los límites territoriales o posteriormente en relación a Buenos Aires. Estas disputas y estos conflictos requieren de la organización de fuerzas militares, de milicias, que tienen, digamos, obviamente, implican una erogación, un costo. O
Entonces, la cuestión del sistema fiscal no es menor, vuelvo a eso, ¿no? La otra cuestión es en relación a la iglesia, que tenía una presencia muy fuerte en las provincias, van a ser sujetadas a los estados, ¿no? Administradas, limitadas sus atribuciones y sus fueros. En cada una de las provincias la relación con la iglesia también se va a tejer de acuerdo a la historia particular. Y esto que es muy importante, que estos nuevos sistemas representativos van a suponer la integración del ámbito rural o la campaña a la vida política de los nuevos estados, ¿no? El ámbito rural cobra vigencia, cobra actualidad, porque se modifican las bases materiales sobre las que se asientan estos nuevos estados. Antiguamente, en el periodo colonial, estaban articulados a la economía minera altoperuana a partir de la producción de insumos, a partir de los intereses mercantiles que, articulaban, un flujo de circulación monetaria, digamos, a partir de la plata que se derivaba de los polos mineros y que derivaba en el puerto atlántico. La participación en esos circuitos por parte de las economías provinciales se vio, o de las economías de las ciudades del interior del virreinato, se vio obturada una vez en el marco de las crisis de independencia, de la guerra y demás, y de la separación del Alto Perú. Suplantar eso tiene una sola salida, la transformación de esas economías en economías pecuarias, orientadas a integrarse a un mercado que requiere, internacional, que requiere cada vez más de estos bienes, como son cuero, fundamentalmente, cebo, tasajo, el caso de Córdoba, el caso de las provincias del litoral. Por lo tanto, digamos, el poblamiento de la campaña, el orden de esa campaña, la organización de la propiedad de la tierra resultan fundamental en esta etapa, ¿no? Cobran una vigencia que no la había tenido en el periodo colonial, el ámbito rural. Por lo tanto, también se hace necesaria su participación en los nuevos órganos políticos administrativos que se han ido configurando. Perdón. Acá en el último punto, precisamente hacemos referencia a eso. El problema de las finanzas públicas, que antes, digamos, estaban orientadas a captar parte de los beneficios mercantiles que proporcionaba la incorporación a la economía minera altoperuana, que eso no así, esa estructura económica, si bien está obturada, no ha sido sustituida, por lo tanto se deben reconfigurar esas economías sobre otras bases, como le decía antes, y mientras tanto, estas provincias se endeudan, ¿no? Contraen deudas a fin de sostener estos aparatos emergentes, estos aparatos políticos institucionales. En definitiva, se inaugura un periodo donde los estados autónomos provinciales tienen un protagonismo fundamental. Si bien Buenos Aires no, como vamos a ver a partir de la convocatoria al Congreso en 1824, no relega sus aspiraciones de conducir el proceso de unidad, las provincias van a forjar sus propias identidades, ¿no? En el marco de estas construcciones estatales. Y aquí cobra muchísima importancia o vigencia esta figura del caudillo, o los caudillos. La mayoría de ellos son gobernadores. Y son quienes dirigen este proceso de construcción de una nueva legitimidad política. Nosotros vamos a retomar este tema en la clase que viene a partir del régimen rosista, ¿no? Pero cabe ya ir señalando algunas de sus características centrales. Estos regímenes, el caudillismo, diríamos, o los caudillos han sido vistos por la historiografía tradicional en una clave
digamos, como los dirigentes en contra del porteñismo, exacerbando la oposición provincias, Buenos Aires, o bien también desde unas características vinculadas al atraso, incluso con connotaciones de violencia, antidemocráticos, etc. Esas dos miradas, como defensoras de la libertad o de la autonomía de las provincias, en contraposición a Buenos Aires, y una mirada, digamos, asociada a derechos y demás de los estados provinciales, y la mirada negativa, por ahí tendríamos que matizarla. La historiografía actualmente se ha ocupado de seguir las trayectorias, ponerlas en contextos de figuras claves como fueron López, Quiroga. ¿Y qué es lo que se descubre? ¿O qué es cuál es el conocimiento que aporta esta nueva vertiente historiográfica? Que estos regímenes de los caudillos se construyen sobre una base de legitimidad moderna, muy imbuidos en la cuestión de construir un régimen político constitucional, representativo, una legalidad, podríamos decir. Sin embargo, no exenta de coerción, ¿no? Estas figuras, en realidad, ¿quiénes son los caudillos? Son los propietarios principales, los jefes militares, que tienen un consenso básico, podríamos decir, ¿no? Que tienen un sector de la población que adhiere a sus figuras. Portan cierto carisma, podríamos decir, ¿no? Han construido su autoridad. Por lo tanto, construir esa legalidad resulta, digamos, un proceso, digamos, que tiene legitimidad y coherencia. ¿Cuál es el punto acá? La instalación de un espacio público y de un régimen representativo, esto lo plantea en otros términos, yo lo resumo acá, François Xavier Guerra, que es un texto que ustedes van a tener que leer. Genera la imbricación de lenguajes modernos referenciados en prácticas que derivan de la tradición hispánica, el clientelismo y el corporativismo. Estos caudillos, como yo les decía, eran antiguos propietarios o propietarios que han incrementado sus posesiones en este periodo, de las manos de ocupar lugares importantes en la dirección militar, en las guerras de independencia, y también han construido su autoridad en base a esta cuestión que señalamos acá, ¿no? El clientelismo, la lealtad. Cuentan con un apoyo genuino en función de construir ese marco de legalidad que necesitan para poder negociar con los otros estados, con las provincias. Entonces, esto de la coexistencia de referencias modernas con tradicionales otorga entonces una centralidad a la figura del caudillo que media entre ambos mundos. Es el vértice, es la bisagra, ¿no? Que es ducho en las relaciones con la tropa, con el peonaje, con las clases subalternas, ha construido ahí una lealtad, en algunos casos más fuerte, en otras menos, y también se mueve con cierta comodidad en este ámbito legal, digamos, ¿no? De dispositivos institucionales modernos, la Junta de Representantes, las relaciones con los otros gobernadores, en el marco de este nuevo orden político que es el orden estatal moderno. Entonces, la idea es abordar cada caso en el marco de esas tensiones que se dan entre el sistema tradicional de poderes y los modernos sistemas representativos. Si se trabajan las figuras de López y Quiroga, esto surge, y también lo van a ver con el caso de Juan Manuel de Rosas. Bien, ese es el panorama en las provincias, lo dejamos por un rato, vamos a retomar en el marco del Congreso. Vamos a remitirnos ahora al caso de Buenos Aires.
donde precisamente se da un proceso que no coincide con ese panorama de crisis que yo señalaba en relación a lo económico, ¿no? A la base material de ese nuevo orden que están construyendo las provincias. En el caso de Buenos Aires, el surgimiento del Estado de algún modo la beneficia. Desplazar la perspectiva de dirigir un proceso de unidad nacional también la beneficia. El puerto, la aduana, pasan a formar parte de la órbita exclusiva de Buenos Aires y también los beneficios que el puerto y la aduana reportan. Luego del fatídico año 20, la resolución de la crisis tiene que ver con un nuevo consenso que se genera en el marco de la élite porteña, a partir de la necesidad de la reconstrucción política y económica, y a partir del espanto un poco que había generado la crisis del año 20, donde distintas facciones se habían enfrentado bélicamente, habían generado, digamos, un caos que era contrario precisamente a los intereses de ese grupo, de esa élite, que ya se venía configurando en la década del 10-20, ¿no? Intereses que tienen que ver con el progreso económico, con beneficios mercantiles, producto ahora de tener un uso exclusivo del puerto y de la aduana. Un progreso económico que tiene que ver con la expansión de la frontera, con incorporar nuevas tierras, con el vínculo con el mercado internacional, particularmente con Inglaterra, a partir del intercambio de bienes pecuarios por productos manufacturados. La necesidad de llevar y sostener una modernización política y administrativa. El año 20 había mostrado los límites de esas prácticas que venían del periodo revolucionario, que tenía que ver con un asambleísmo permanente, con una legitimidad nunca definitivamente consensuada de los gobiernos que surgieron. Les dije que hubo 7 gobernadores en este periodo. Por lo tanto, se hacía imperioso establecer un consenso y llevar adelante los cambios que fueran necesarios, en primer lugar, en el sistema político administrativo, ¿no? Y de hecho la Junta de Representantes, ese organismo que va a modelar un poco la vida política de este periodo, se había creado en el año 20, ¿no? Para ordenar la nueva gobernación. La Junta de Representantes va a adquirir a partir de este proceso que se inicia una centralidad fundamental, de la mano del gobernador, articulando directamente sus objetivos con la de la gobernación. Para ello va a establecer algunas leyes fundamentales que ordenan su funcionamiento, que lo rigen, que establecen las bases institucionales de la provincia. Esto va a quedar materializado en el reglamento interno de la Sala de Representantes, que ahora en la próxima diapositiva aparece, y en una ley electoral que otorga legitimidad a todo este proceso. Es la ley del voto de 1821, que establece un nuevo régimen representativo. Ese régimen representativo se basa precisamente en el sufragio amplio, en el voto directo de toda la población masculina mayor de 20 años de la provincia. De la provincia, esto quiere decir que incluye también a la campaña. Este voto directo sin ningún tipo de restricción en cuanto a riqueza, en cuanto a capital y en cuanto a instrucción, ¿no? Es una novedad, digamos, que va a promover la participación en virtud de ¿qué? De disciplinar esa movilización que se había iniciado con la revolución. Yo les hablé antes de esas prácticas asamblearias que funcionaban en el marco, que se implementaban en el marco de los disensos y de las disputas facciosas de la élite porteña. La élite porteña tenía la posibilidad, la capacidad de movilizar tras de sí sectores de las clases subalternas, que se encuadraban tras uno u otro referente de la élite, ¿no? Uno de esos referentes, por ejemplo, es Dorrego, que moviliza un sector de la plebe porteña muy importante. Pero ¿cuál es el punto ahora? La participación queda encuadrada en la competencia electoral, ¿no? Aquel que quiera promover un interés
que asume como representante de un sector, tiene que hacerlo a través de la competencia electoral. Es una forma de otorgar, legitimar, de encuadrar, de modernizar el sistema político. Comporta una novedad fundamental que marca esta experiencia. De allí la novedad, la cuestión de este nombre, ¿no? La feliz experiencia. También es conocida esta competencia como competencia internotabiliar. ¿Por qué? Porque quienes van a dirigirlo y van a disputar el espacio público son los notables, es la élite fundamentalmente, ¿no? Que si bien, digamos, está firmada en una unidad, no deja de tener sus diferencias. Eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esa competencia se realiza a través de la presentación de listas cada año, porque cada año se renueva una parte de la sala de representantes. Respecto a la sala de representantes, que está ubicada y hoy se puede visitar en la Manzana de las Luces, este edificio es una foto antigua, pero bueno, en el 2010, en el marco del Bicentenario, fue restaurada y es posible visitarla y hacer un recorrido. El reglamento de la sala de representantes establece claramente cuáles son sus atribuciones: elegir el gobernador, discutir y aprobar las reformas, votar el presupuesto de gastos anual, evaluar al Ejecutivo, fijar el periodo de sesiones, y fíjense esto que estoy citando, que es una referencia a un libro que se publica unos años después en Inglaterra, que se llama 5 años en Buenos Aires por un inglés. Allí se describe la vida cotidiana, el funcionamiento institucional, las características de algunos personajes. Es un material muy lindo para poder obtener un retrato más cercano del periodo, obviamente marcado por la mirada, obviamente atravesado por la mirada de un inglés no desinteresada cuando hace este registro, ¿no? Bien. El edificio de la Cámara de Representantes ha sido recientemente construido, dice, sigue el modelo en una escala más modesta de la Cámara Francesa de París, constituyendo un teatro perfecto. Los miembros están en la platea, el presidente y secretario en la escena y los espectadores en los palcos. Una campana marca el comienzo y el fin de la sesión. Es muy interesante porque, bueno, ¿a qué se referencia? Al modelo francés en cuanto al sistema representativo, ¿no? Los dos modelos confluyen en la construcción de este nuevo orden político, el modelo francés y el modelo inglés, bajo la égida, vamos a ver, de Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, vamos a retroceder un poquito. A ver, bueno, no quedó en otra de las diapositivas esta. Es el ministro de gobierno del nuevo gobernador que asumió en este periodo, que es Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, que era el jefe, comandante de las milicias y el ejército de la campaña, asume como gobernador, y una de las reformas es que se van a crear, en el marco de las reformas políticas administrativas, los ministerios de gobierno, de Hacienda y de Guerra, ¿no? Se crean nuevos órganos estatales. Dentro del Ministerio de Gobierno, la figura de Rivadavia es central. También el ministro García, ¿no? Pero la impronta de las reformas que se van a llevar adelante tienen que ver, digamos, con el plan que va a pergeñar esta figura, Bernardino Rivadavia, cuya trayectoria arraiga en la primera década revolucionaria. Él había sido miembro del primer triunvirato, originariamente había participado ya de las invasiones inglesas, había participado de la decisión de formar una primera junta, y había realizado tareas o había asumido representación diplomática en Europa entre 1813-14, cuando Belgrano y Rivadavia se dirigen a entrevistarse con representantes de las monarquías europeas a fin de establecer algunos acuerdos básicos, posible autonomía. Bueno, eso fue explorado en las clases anteriores, ¿no? La cuestión que en esos viajes va a ir forjando una idea de modernidad, de progreso.
admira el modelo inglés, también queda, digamos, impresionado por algunas cuestiones, digamos, sobre todo en el caso de la influencia que ejercen Jeremías Bentham, en el caso de Rivadavia, ¿no? Esta perspectiva utilitarista que él va a incorporar, que va a ser, ¿no? Un referente en el Río de la Plata del utilitarismo inglés, en el sentido de el mayor beneficio, la mayor felicidad para el mayor número, en promover aquellas medidas que garantizaran un bienestar general, en el papel del Estado en esta modernización y en la importancia de la representación, de una legitimidad construida a partir de la representación política, en la importancia de racionalizar ese orden en función de garantizar el funcionamiento de un espacio público, crear ese espacio público donde se dirime, se debate cuál es el mejor modo de realizar esa felicidad, ese bienestar general. Bueno, esa perspectiva de la cual se ha imbuido, digamos, y asume sostener en el ámbito de la provincia, bueno, la va a llevar adelante a partir de determinadas reformas. Una de las cuestiones que cabe remarcar que dentro de estas políticas, estas reformas políticas administrativas, está la cuestión de la supresión de los cabildos, que eran resabio del antiguo régimen, que eran los que había, el espacio donde se promovían los disensos, las prácticas asamblearias, bueno, son suprimidos definitivamente, el de Buenos Aires y el de Luján. También el consulado de comercio, ya es el Estado el que ordena y reglamenta básicamente el funcionamiento, ¿no? Y se van a crear nuevos órganos estatales, como les decía, que tienen que ver con esto de establecer un Estado que articule el vínculo con la sociedad, promoviendo el interés común. Bueno, este es el rol que asume Rivadavia, que les decía antes, ¿no? La otra cuestión es la reforma de la justicia, es fundamental. Acordémonos que estos regímenes son regímenes republicanos que suponen también la división de poderes. La justicia, digamos, mantenía las formas tradicionales del periodo colonial. Acuérdense que era ejercida por los en la campaña por los alcaldes de la hermandad. El alcalde en el cabildo, por otra parte, ejercía la justicia en primera instancia. Bueno, definitivamente deben reemplazarse estas formas administrativas y se va a establecer una justicia de primera instancia letrada, rentada, y una justicia de paz legal y gratuita que abarca sobre todo la campaña, ¿no? Junto con la justicia de paz se crea el departamento de policía que se encarga de mantener ese orden, ¿no? En la campaña y la ejecución de las leyes. Este orden de justicia va a permanecer de aquí en más, ¿no? Y bueno, hay avances y retrocesos, pero implica, digamos, ya una esfera de decisiones que va a tener mayor o menor autonomía de acuerdo a cada uno de los gobiernos que se van a ir sucediendo. Otra de las reformas que es necesario rápidamente implementar tiene que ver con el orden militar, la reducción del aparato militar que se había heredado de la década revolucionaria, que venía del periodo independentista y del rol central que había tenido el ejército allí, que ya no lo tiene, por lo tanto hay que reducir los gastos, reorientar las metas de la función militar, se van a proceder a jubilar a gran parte de los oficiales, y se va a garantizar el funcionamiento de una tercera parte del ejército, fundamentalmente orientado a la frontera. Un ejército regular nuevo que junto a las fuerzas milicianas garantiza esa expansión que es imperiosa, ¿no? Incorporar tierras que estaban dentro de la órbita indígena, ¿no? Eran el espacio en el que se desenvolvían las parcialidades pampas, ¿no? Se había producido además un proceso, digamos,
podríamos decir, de araucanización, entre comillas. Parcialidades provenientes de la cordillera se desplazaban, establecían alianzas con grupos pampas y autóctonos de estas tierras en función de participar del tráfico mercantil que existía por fuera de la frontera a partir del comercio de ganado, fundamentalmente. Esto funcionaba así desde el periodo borbónico. Los borbones ya habían implementado un nuevo régimen de vínculos con las parcialidades indígenas a través de el poblamiento de la frontera, de una línea de fortines, de tratados de paz y de negociación. Se transformaba la cuestión de la incorporación de las nuevas tierras. En este periodo va a ser el pilar de la expansión ganadera. Ya en el periodo borbónico había implicado, digamos, modernizar la campaña. En la etapa de Rivadavia y del gobierno de Martín Rodríguez, la expansión de la frontera cobra, podríamos decir, un matiz de incursión guerrera, violenta, contra las parcialidades, que va a tensionar, que va a generar la respuesta defensiva de estas parcialidades, un clima, digamos, que se contrapone a esta idea de expandir. Sin embargo, la decisión es firme de avanzar y de incorporar los nuevos territorios. Se van a dar dos políticas, en realidad, que eso lo exploraríamos más adelante. Una, la de negociar y de pactar, y otra, la de enfrentar por medio de la guerra y de las expediciones bélicas a las parcialidades pampeanas. Pero bueno, es una cuestión que cobra una vigencia, y durante toda la década del 20 y el 30, en 1833, de hecho, Rosas va a organizar una campaña para incorporar nuevas tierras. Bueno, que atraviesa todo el periodo de organización estatal, la expansión de la frontera. Luego viene la cuestión de la reforma eclesiástica. Eso es también un aspecto central que se inscribe en esta lógica modernizante, racionalizadora, laica, podríamos decir, de secularizar el Estado, de asumir roles que asumía la Iglesia. Por ejemplo, la cuestión de la educación, controlar, por ejemplo, la participación electoral directamente, no a través de las parroquias. Bueno, esta cuestión es central en el periodo de Rivadavia y se esgrime precisamente, o se sostiene a partir de limitar el papel de las órdenes religiosas. De hecho, van a ser suprimidas la mayoría, y los bienes de estas órdenes, que tenían una vida muy autónoma y disoluta, de acuerdo a la expresión de algunos documentos, y también van a ser suprimidos los fueros eclesiásticos, ¿no? Además del diezmo, que era el impuesto que cobraban a la producción agropecuaria las parroquias y los establecimientos religiosos para poder sostenerse. La amplia cuota de autonomía que sostenían va a ser suprimida. No en función de separarla del Estado, sino de adscribirle. El Estado sigue asumiendo la administración del ámbito eclesiástico, sometiendo a todo su personal, racionalizando también, ¿no? Y aprovechando en función del interés estatal. A la vez relegándolo a una esfera que está por fuera del interés estatal, ¿no? Tiene que ver con la ritualidad, con la cuestión de que lo que lo religioso queda subsumido al ámbito de lo privado. Por lo tanto, digamos, esto va a generar, obviamente, un cierto malestar, conflictos que se van a hacer, digamos, visibles en el periodo inmediatamente posterior, algunas revueltas. Sin embargo, esta decisión avanza, ¿no? Y es una impronta del gobierno rivadaviano, la cuestión del Estado laico, ¿no? Y el sometimiento de la Iglesia al Estado. La supresión de esa autonomía, de esos privilegios, de esa participación en la vida pública, bueno, esto queda por fuera. Entonces, por un lado vimos la modernización del espacio o de la
el aparato del orden administrativo y político. El otro aspecto central de las reformas tiene que ver con modernizar el espacio público, ¿no? Esto que yo les señalé antes, la tendencia secularizadora de las reformas, se traduce precisamente en crear un espacio público moderno, garantizando principalmente la libertad de expresión, que queda puesta en esta ley, la Ley de Prensa de 1821, que garantiza la libertad de imprenta, la libertad de prensa, y se va a traducir en la expansión de la prensa periódica. Acá se mencionan algunos, pero son numerosos los medios escritos que circulan en este periodo, a favor y en contra del gobierno. Ambos, digamos, van a tener una presencia importante, siempre remitidos a los intereses del grupo dirigente, de la élite, ¿no? Pero bueno, incluso la cuestión eclesiástica y las medidas que toma Rivadavia van a ser objeto de disputa y de circulación de periódicos, de panfletos con críticas muy fuertes. El debate es muy intenso, no solamente a través de la prensa, sino de las tertulias, de determinados ámbitos de sociabilidad que se van consolidando, asentando en este periodo. Por otro lado, esos ámbitos que están en manos de la Iglesia pasan a manos de la sociedad civil, ¿no? Como son la sociedad de beneficencia, la casa de expósito, el hogar del huérfano, la organización de los hospitales y de los asilos, son ámbitos, espacios entre medio de la sociedad civil y el Estado, tendientes precisamente a secularizar, ¿no? A promover, digamos, la formación, la racionalización, digamos, y la formación de un ámbito que contemple ese interés general, el bienestar, digamos, general, de la mayoría, ¿no? La beneficencia, los huérfanos, etc. En realidad esto queda más en la letra, en la intención, que en la praxis. Y esto que es fundamental, que está expresado acá en el último punto, que es la creación de la Universidad de Buenos Aires. Hasta ese momento, quienes dirigen la vida pública se habían formado en las universidades de Córdoba, en el periodo virreinal de Chuquisaca. Bueno, es necesario precisamente crear las bases de formación de esa élite, ¿no? Reproducirse. Para ello, la universidad es fundamental. Una universidad, por otra parte, laica también, ¿no? Que garantice, digamos, la producción de conocimiento actualizado en el marco de las principales corrientes. De allí que, bueno, se van a crear las academias de ciencias físicas y matemáticas, se van a traer profesores de Europa, va a haber una mirada puesta allí, y también no solamente en la enseñanza universitaria, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? La enseñanza primaria bajo este sistema lancasteriano, por el cual los estudiantes más avanzados del sistema universitario van a formar en las primeras letras a las infancias. Se va a crear el Colegio de Ciencias Morales, que es el actual Colegio Carlos Pellegrini de Buenos Aires, ¿no? Que es la antesala de la universidad. Va a promover a través de becas la incorporación de miembros de las élites provinciales. Alberdi es uno de los que va a venir a estudiar al Colegio de Ciencias Morales. Nosotros vamos a retomar este tema en el marco de la formación de la generación del 37, aquel grupo de jóvenes que se va a forjar en el ámbito de Rosas, del régimen rosista, y que va a transformarse en oposición al régimen, ¿no? Bien. Bueno, la Universidad de Buenos Aires es un hito de los más trascendentes del periodo rivadaviano. Acá yo les dejo, digamos, esta imagen que circula. Nosotros ponemos Universidad de Buenos Aires y aparece la imagen del acto fundacional que se produce en la Junta, en la sala de representantes, ¿no? El edicto de dirección y de dirección de la universidad. Un aspecto que no es menor y que es básico para poder comprender
el periodo rivadaviano, los alcances y los límites de la reforma, tiene que ver con los aspectos socioeconómicos. Focalizamos hasta ahora en el ámbito que tiene que ver con la modernización del ámbito público y el reordenamiento del sistema político-administrativo. Sin embargo, para ello hacía falta reordenar económicamente las bases materiales, ¿no? Dijimos que cuenta con un factor principal cuyos recursos y beneficios van a ser cooptados por esta élite dirigente, que es el puerto y la aduana. Pero orientar el comercio exterior es uno de los aspectos centrales. En este periodo, lo que prepondera es la demanda de insumos pecuarios, ¿no? Y quienes canalizan este comercio, quien canaliza este comercio es Gran Bretaña. Por ello, es fundamental esto que señalamos ya anteriormente, que es la expansión de la frontera, incorporar nuevas tierras más allá del Salado. El río Salado, ahora vamos a ver en el mapita que viene a continuación, marcaba el límite entre los poblados que venían formándose desde el periodo borbónico y las tierras a ocupar, sobre las que se iba a avanzar en esta década, ¿no? De hecho, en este periodo se van a fundar el fuerte Independencia, Tandil, más adelante Bahía Blanca. Estamos hablando de una gran parte de la provincia que va a quedar bajo la égida de Buenos Aires, ¿no? Esto implicaba avanzar sobre el espacio indígena, que ya me referí, no lo retomo ahora, pero fundamentalmente se requería de recursos. De allí la necesidad de este empréstito de la Baring Brothers, que es una casa inglesa, entre tantas otras, que están también ávidas de ubicar su capital financiero en las nacientes repúblicas a fin de obtener beneficios, ¿no? Es la forma que va adquiriendo el capital en este periodo, ¿no? Financiar la formación de estos nuevos estados. De hecho, se requería fundar pueblos, modernizar el sistema urbano porteño. De hecho, se destinaría el crédito a crear un sistema de aguas corrientes, a construir el puerto que no existía, a fundar un banco. Esa era la perspectiva que fundamentaba la solicitud de este crédito. Sin embargo, bueno, el derroteo va a ser bastante más complicado. De hecho, una de las cuestiones que surgen es que las tierras públicas van a ser hipotecadas, van a ser la garantía del crédito. El rédito de esas hipotecas son puestas en enfiteusis, el canon que surge del arrendamiento de estas tierras va a estar destinado a pagar los intereses de esta deuda. Esta es una deuda la primera deuda que se contrae, se termina de pagar recién en el año 1904, tiene, digamos, también, si seguimos, digamos, con el procedimiento por el cual es asignado, hay varias cuestiones oscuras, ¿no? De hecho, quienes son sus negociadores van a quedarse con una parte del capital, otra parte del capital queda a cuenta de intereses, los futuros intereses. Cuestiones que llega solamente una parte del crédito, 560.000 libras esterlinas, en letras que son solamente intercambiables con las casas inglesas radicadas en Buenos Aires. Por otra parte, adelantándonos, en realidad, si bien estaba destinado a fundar pueblos y modernizar urbanísticamente y demás, va a estar destinada a la guerra con Brasil, que requiere recursos y es una guerra que afronta Buenos Aires y va a sostener precisamente a partir de el crédito, este crédito fundamentalmente, ¿no? Recordemos, bueno, ahora cuando veamos Guerra de Brasil lo retomamos en todo caso. La ley de enfiteusis entonces tiene que ver con este empréstito y ordenaba la propiedad en la campaña y establece una base de la cual no se va a retroceder. Es la que va a la raíz, digamos, de la gran propiedad en la campaña bonaerense. De hecho, se van a entregar grandes extensiones de tierra
leguas, ¿no? Podríamos decir 15, 20 leguas a manos de un solo propietario, sobre el cual no se va a establecer ningún tipo de control. En teoría, tienen que estar destinadas a agricultura o ganadería, y de acuerdo a si es agricultura o ganadería, van a pagar un canon u otro, un canon menor si es agricultura y un canon mayor si es ganadería. La cuestión es que se va a acumular gran parte de la tierra que se va incorporando, a partir de, incluso la que se va incorporando a partir del avance de la frontera, bajo este régimen de enfiteusia y en pocas manos, ¿no? A su vez va a generar negocios inmobiliarios, ¿no? De arrendamiento, subarrendamiento. Gran parte de la tierra va a quedar inculta, bueno, y realmente no alcanza los objetivos que se había propuesto si uno lee la ley de enfiteusis. De la mano de la ley de enfiteusis, que tiene que ver, por otra parte, con consolidar la idea de propiedad privada, más allá que sea tierra puesta en arrendamiento. Esto, cuando hablamos de propiedad privada, tiene que ver con desplazar de una vez por todas esa concepción que había, que provenía del periodo colonial, que tiene que ver con la ocupación de la tierra, con el usufructo, por parte de los campesinos y los paisanos de la campaña, que se desplazaban en función de prestar su servicio, pero a su vez mantener su propio espacio que le garantizaba la reproducción, su reproducción familiar, ¿no? Una unidad doméstica del orden familiar que garantizaba la reproducción de la familia campesina. Bueno, eso que había funcionado durante el periodo colonial, acordémonos que durante el periodo colonial la gran propiedad en el Río de la Plata era producto de Mercedes, donde el propietario era ausentista, vivía en la ciudad y la tierra estaba destinada a la reproducción del ganado en mayor medida, pero de una forma laxa, podríamos decir, ¿no? Estaba puesto, era uno de los medios de capitalización más importante, digamos, era uno de los medios que existían por parte de las élites para acumular, digamos, ¿no? Y para participar de los circuitos mercantiles por parte de las élites coloniales. En este periodo que estamos trabajando es el principal medio, la tierra y la producción ganadera. Entonces, de la mano, digamos, del fortalecimiento de la idea de propiedad privada, la ley de vagos y malentretenidos, que era el medio de controlar a la población de la campaña que circulaba bajo estas premisas, ¿no? De acceso a la tierra, de acceso al ganado, también, digamos, el ganado era algo que no escaseaba, y la carne era el medio básico de subsistencia, por lo tanto, carnear un animal y eso no comportaba un hecho delictivo. Bueno, a partir de la ley de vagos y malentretenidos, sí, este sector de la población va a ser perseguido y obligado a enrolarse en el ejército. O bien, también contratarse bajo un patrón o un estanciero, digamos, para cumplir tareas, para vender su trabajo en el marco de la estancia ganadera concretamente, ¿no? En el marco, además, de la escasez de fuerza de trabajo. Esto implica, digamos, que esos jueces de paz y las fuerzas que lo acompañaban, la fuerza de policía, están dedicadas a perseguir a estos paisanos, a estos campesinos de la campaña. Esto en realidad va a generar un malestar muy grande, el surgimiento de bandas de salteadores y posteriormente de las montoneras, ¿no? Aquellos que rechazan, que no se adaptan a estas nuevas formas de ordenamiento social y de establecer, digamos, una autoridad coactiva, básicamente, ¿no? Por otra parte, la campaña, en virtud de la expansión de la frontera, del surgimiento de pueblos y de la importancia de la producción pecuaria, va a adquirir una centralidad y gran parte de la población migrante se ubica, que proviene de las provincias que han caído, digamos, en profundas crisis económicas, se producen procesos migratorios, y estos migrantes se ubican fundamentalmente en la campaña bonaerense, ¿no?
va a haber distintas estructuras a medida que nos vamos alejando del centro que rodea la ciudad, medianas propiedades y grandes propiedades, ¿no? Las quintas, las chacras requieren de trabajadores, bueno, se van a formar pequeños poblados. Hacia 1824-25 ya la población de la campaña supera la de la ciudad. Hacia 1820, 1821, la campaña y la ciudad cuentan cada uno con alrededor de 55.000 habitantes. Hay que subrayar algo que me quedó pendiente. La representación en la sala de representantes porteña, una de las características tiene que ver con la representación de la campaña y la representación de la ciudad. 12 representantes en la primera etapa para la campaña, para la ciudad, y 11 para la campaña. Esto da cuenta de la importancia que ha adquirido. En el periodo colonial no había representación de los pueblos de la campaña en el cabildo. A partir de las juntas de estas salas de representantes que se erigen, es fundamental, ¿no? Tienen una presencia y permanentemente, bueno, son parte de los consensos y las negociaciones que se van ayudando. Bien, acá precisamente está el mapa que yo les decía que señala las distintas líneas de frontera, ¿no? Que se van a ir estableciendo. Hacia 1824, hacia el final del periodo rivadaviano, fíjense, se ha incorporado un amplio espacio, ¿no? Caquelhuincul es uno de los fuertes más importantes, Tandil, lo que hoy es Junín, a ver si aparece que tiene que estar más para este lado. Mercedes Navarro, bueno, estos 25 de mayo, Las Mulitas se llama en este periodo, también está incorporado en el periodo como fuerte, digamos, ¿no? Cantones se denomina a las jurisdicciones que se crean en estos espacios, precarias, pero que dan lugar paulatinamente al agrupamiento de población y están en permanente tensión en el marco de periodos de negociación, de paz y periodos de guerra, con las parcialidades indígenas, ¿no? Que buscan tener, digamos, el control de esos territorios que venían sosteniendo en el periodo borbónico, ¿no? El control de aquellos espacios cercanos a las lagunas, donde se produce y reproduce el ganado. De hecho, eran los que sostenían el tráfico de ganado entre Santiago en Chile y Buenos Aires. Bien, vamos a pasar así avanzamos porque no nos queda tanto tiempo. Podríamos decir que las reformas en cierto grado alcanzan, digamos, algunos de los objetivos, sobre todo en cuanto a la modernización de la vida política en este periodo. Podríamos decir que, digamos, ¿cuáles son las cuestiones de las que no se va a volver? Esta concepción de ciudadano vinculado a la idea de individuo, de libertad individual, de igualdad ante la ley, ¿no? Son cuestiones de las cuales no se puede retroceder, que están allí, marcando el límite. La cuestión de la propiedad privada, como veníamos señalando. Esa idea de un espacio intermedio entre espacio y sociedad, que bueno, que tiene una materialidad en el periodo rivadaviano, que en los distintos, bueno, luego el otro gran periodo es el periodo rosista, se van a dar de otro modo. Ya no va a ser la competencia internotabiliar, la prensa periódica, pero va a haber otros espacios que median entre la sociedad y el Estado. Bien, la cuestión del mérito individual, el mérito basado en la capacidad, ¿no? En la idea de esa capacidad se manifiesta en la riqueza, en la posibilidad de intervenir en política, en la formación, ¿no? La formación, en definitiva, de una élite notabiliar que tiene su base en la Universidad de Buenos Aires. Esa es una de las cuestiones que, bueno, que arraiga en este periodo, ¿no? De todos modos, algunas cuestiones, hablábamos de este principio, la mayor felicidad para el mayor número, bueno, esas cuestiones no se alcanzan, las tradicionales jerarquías sociales van a estar vigentes, aunque se proclamen esos valores de libertad e igualdad.
el espacio público que se fomenta no se va a separar de la élite gobernante y del Estado. En definitiva, digamos, lo que señala Marcela Ternavasio y otros autores es que esa élite que forja ese espacio público, que debate a través de la prensa periódica y de nuevas formas de sociabilidad, está entroncada íntimamente con el Estado, participa. La sala de representantes tiene, digamos, en un primer momento, tiene una unidad estrechamente vinculada, afín al secretario, al ministro de Gobierno Rivadavia. Las tensiones, por otra parte, se empiezan a mostrar, ¿no? De hecho, se manifiestan cuando surgen al interior del Partido del Orden una fracción que se denomina Partido Popular, que tiene un vínculo más estrecho con la plebe, que lleva adelante algunas críticas en relación a la ley de enfiteusia, al empréstito y demás. Bueno, la cuestión que en las elecciones de 1824 ya alcanza un número importante y significativo en la sala de representantes. En 1824 se produce, digamos, allí, podríamos decir, se va a producir un quiebre, se muestran en toda su magnitud las limitaciones de esta perspectiva modernizante, racionalizadora, ¿no? Tiene que ver con la convocatoria a un congreso para definitivamente forjar algún tipo de unidad nacional. Y nuevamente van a surgir, se van a manifestar en escena las dos tendencias que marcaban la confrontación entre las provincias y Buenos Aires. Mientras la élite gobernante se mantuvo replegada al interior del Estado provincial, propendiendo a su consolidación y despegue, las diferencias se atenuaron. Pero cuando la élite buscó liderar ese proceso, las tensiones y conflictos emergieron en toda su magnitud. La convocatoria al Congreso en realidad fue la respuesta que la élite porteña consensó en aquel momento. No había demasiada alternativa, porque ¿de qué se trataba? De reafirmar el vínculo diplomático con Inglaterra. Básicamente el reconocimiento de la independencia requería de una unidad político-estatal, pero no era solamente el reconocimiento de la independencia, sino los tratados de amistad y comercio, los tratados de comercio fundamentalmente. Inglaterra requería de esa unidad para poder acceder a un mercado más amplio, no limitado a Buenos Aires. Es una presión que ejerce. Buenos señores, avancen en la conformación de un Estado que manifieste una unidad política afirmada institucionalmente. Bien, ese es un poco el imperativo. Y por otro lado se estaba dando una coyuntura cada vez más tensa, que la vimos en los tratados, que es con la banda oriental que había sido ocupada por el ejército luso brasileño en el periodo primero de la ocupación del reino portugués y luego de la independencia de Brasil. Gran parte de la provincia de Corrientes y las Misiones estaban bajo la órbita de la banda oriental, y las pretensiones expansionistas del Imperio de Brasil estaban allí, ¿no? Latentes, presentes todo el tiempo. Y de hecho quienes más sentían esto eran las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Por lo tanto, había que tomar algún tipo de disposición, y de hecho un sector de los orientales estaba presionando para adherirse y participar del congreso que se había convocado, para adherir a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaba allí en el horizonte como proyecto a partir de la convocatoria al Congreso. Pero nuevamente emerge en toda su magnitud este problema, el problema del sujeto de la soberanía, ¿no? Esos diputados que se van a incorporar al Congreso que comienza a funcionar en Buenos Aires, ¿a quién representan? ¿Representan a la nación o representan a las provincias? No termina de resolverse esta cuestión, ¿no? Veamos. En un primer momento, las disposiciones del Congreso tienden a atenuar esa rivalidad y esa confrontación y a generar un espacio de negociación. Eso, sobre todo a partir de la ley fundamental que va a establecer el carácter constituyente del gobierno, del Congreso, ¿no? Que
¿Qué quiere decir? Que desde ese Congreso va a surgir una constitución que en realidad, para entrar en vigencia, tiene que ser sancionada por todas las provincias. Es una prescriptiva que, bueno, es decir, obliga a consensuar, a negociar, limita esa tendencia centralizadora y de imponer la primacía por parte del sector porteño. Por otra parte, se va a delegar provisoriamente en este primer momento el Ejecutivo Nacional en el gobierno de Buenos Aires, aunque las provincias mantienen su autonomía. Buenos Aires se hace cargo fundamentalmente de las relaciones exteriores. Se produce una renovación del Congreso, se duplican los diputados en términos proporcionales y se incrementan los representantes de Buenos Aires. Se avanza en una tendencia centralizadora, podríamos decir que es el surgimiento del partido unitario o del sector unitario. Claramente hay un proyecto de construir una unidad nacional bajo la égida de Buenos Aires. Y de hecho esto digamos, bueno, esto de el Ejecutivo Nacional delegado en el gobierno de Buenos Aires es bastante, promueve la incertidumbre en función de lo que es el proyecto de crear una constitución y establecer la unidad nacional, por lo tanto se va a crear un Ejecutivo Nacional permanente. No genera una simpatía mayoritaria esta medida, sin embargo la mayoría que apoya en el Congreso al sector de Buenos Aires, liderado por Rivadavia, avanza en este sentido, ¿no? Se crea un poder ejecutivo nacional, el primer presidente en 1826 recae en la figura de Rivadavia, avanzando entonces en los dos, en un objetivo central, la redacción de una constitución, por otro lado, y establecer una base permanente de dirección, ¿no? Establece una capital del nuevo gobierno. De allí la ley de capitalización, que va a ser impulsada por el grupo rivadaviano y va a establecer a la ciudad de Buenos Aires como capital del poder nacional, como territorio federal. Esto implica la división de la provincia de Buenos Aires y el inicio de una gran tensión y conflictividad al interior de esa élite, que hasta ese momento había permanecido unida, pero que comienza a evidenciar las distintas tendencias, digamos, ¿no? Y objetivos diferentes. De hecho, Buenos Aires y la campaña, sobre todo, se había consolidado y había mostrado un crecimiento y una erupción a partir de la fundación del Estado autónomo. Esto de cercenar la ciudad de la provincia generaba un tremendo malestar, al interior de la élite me estoy refiriendo, ¿no? Al interior de los propietarios que veían cercenado que el acceso al puerto y a la aduana. Entonces, se divide por otra parte en dos distritos, el distrito del Salado con sede en Chascomús y de Paraná con sede en San Nicolás. El malestar es muy fuerte, los propietarios comienzan, sobre todo uno de ellos es Rosas, a alejarse del Partido del Orden, una tensión fuerte, digamos. De hecho, digamos, Rivadavia se asienta y asume el lugar, tiene el lugar de presidencia. Esta coyuntura tensa que se genera por un lado, se va a manifestar, digamos, en el surgimiento claramente ahora de los dos grupos, facciones, partidos, se denominan de distintas formas, ¿no? El de unitarios y el de federales. En las provincias cunde el rechazo a estas medidas. Esto se da también en el marco de la guerra con Brasil, que se declara en 1826. La necesidad de formar un ejército nacional, de subordinar las provincias en función de esto que es la guerra con Brasil, y que por lo tanto las provincias tienen que aportar a la formación de ese ejército. En diversos órdenes, la tensión entre las provincias y Buenos Aires se va acrecentando, ¿no? De hecho, los unitarios van a tener sus referentes cada vez más marcados, no lo eran hasta ese momento,
perdón, los federales, me estaba pensando en los federales, no se identificaban claramente desde ese momento, pero a partir de esta confrontación, sí, el caso de Quiroga, por ejemplo, bueno, Bustos, figuras que se erigen, digamos, caudillos, como habíamos mencionado antes, en defensores de las autonomías provinciales, de las atribuciones soberanas, de conservar atribuciones soberanas, de ser solamente una parte de esa soberanía y de acordarla. La nación debía constituirse a partir del reconocimiento de las atribuciones soberanas que habían recuperado las provincias, de allí se partía. Luego negociaban qué ponían en común. Eso planteaban los sectores identificados con el federalismo en el Congreso. Los unitarios, en tanto, esgrimen una concepción abstracta de nación, como producto de asociación de individuos libres e iguales. Esta élite porteña cree haber dado el ejemplo, el hecho de la feliz experiencia también se había asumido como una experiencia pedagógica, de enseñar cómo llevar adelante un proyecto modernizador. Se concebían como los más ilustrados, los aptos para llevar adelante las transformaciones que eran necesarias. Se asociaba a las provincias con el atraso. Era necesario poner en la cabeza de Buenos Aires la modernización de la futura nación. Esa era la idea que portaban los rivadavianos y de las cuales no se movían. Y de hecho, tal es así que por ejemplo, al capitalizar Buenos Aires, al establecer la capital en Buenos Aires, generan, digamos, esta confrontación al interior mismo de la élite. Luego la Constitución de 1826, que es expresión de esta preponderancia y de ciertas limitaciones de poder ver el panorama en su totalidad, se basa en parte en la Constitución 1819, no tiene ese carácter centralista ni corporativo, adopta la forma representativa republicana, pero consolidada no en la federación, sino en la unidad del régimen. Fíjense que lo que habían negociado en su momento López y Ramírez queda obviamente fuera de. La Cámara de Diputados se elige a partir del voto directo y proporcional, el Senado y la Presidencia se constituyen a partir del sufragio indirecto. De hecho, quien elija a los gobernadores va a ser el Poder Ejecutivo, y a partir de una terna que surge en las provincias. Y por otro lado, el régimen electoral restringía la participación de criados, peones y jornaleros, soldados de las clases subalternas y los considerados vagos, ¿no? Desde ya esta constitución va a ser rechazada por las provincias y se inicia una fase de guerra. De hecho, con la cuestión de reclutar soldados para el ejército y demás, el ejército nacional al mando de la Madrid se va a enfrentar con Quiroga en Tucumán, en las regiones de Catamarca, de La Rioja, se van a producir confrontaciones, se abre un escenario, digamos, de conflictos bélicos que van a subyacer en todo este periodo, ¿no? Si bien van a alternar con periodos de paz y periodos de guerra, donde estas figuras, los caudillos, aparecen como representantes y defensores de las autonomías provinciales ante este sector modernizante, racionalizador, que entiende que la unidad es la única forma de llevarlo adelante. El régimen unitario, digamos, ¿no? Paralelamente se ha establecido ya desde fines de 1825, creo que es agosto, si mal no recuerdo, se ha declarado la guerra con Brasil, ¿no? Una guerra que consume recursos. Buenos Aires, que está cómodamente ubicada en esta cuestión del tráfico atlántico, la exportación de bienes pecuarios y demás, va a haber, digamos, ser limitada esa esfera por un bloqueo sistemático en todo el periodo, por lo cual es imposible o hay que buscar la forma de exportar los bienes. Eso produce una gran crisis económica y estancamiento. Recordemos que la banda oriental había quedado completamente bajo el dominio del Reino de Portugal y luego del Imperio de Brasil. Artigas había sido derrotado en 1820. Los sectores que adherían a Artigas habían quedado subsumidos bajo el Imperio brasileño. En Montevideo había un sector de la élite que adhería
a la invasión extranjera y al nuevo gobierno. Sin embargo, un sector importante de propietarios de la campaña y también comerciantes montevideanos están dispuestos a recuperar la autonomía, y está el proyecto de identificarse o discutir las bases de una unidad política en el marco del Congreso de 1826. De hecho, van a los 33 orientales, que es se llama así la expedición que realiza un grupo al mando de la Valleja, decidido a incorporar la banda oriental a las Provincias Unidas, establece, digamos, a partir de una incursión y la derrota en una batalla en un sector del ejército portugués, el vínculo con las Provincias Unidas en el Congreso, ¿no? Ahí se da inicio a la guerra con el Imperio de Brasil, la decisión del Congreso, sí, de asumir esta guerra, que, bueno, implica poner recursos a disposición, ¿no? La superioridad rioplatense en la confrontación terrestre es marcada, la batalla de Ituzaingó, el papel de Alvear, etcétera, pero el problema es el bloqueo sostenido por Brasil, que va a desgastar y generar el deterioro económico y político de Buenos Aires, y se incrementa aún más la tensión al interior de la élite, genera inflación, confluye con una gran sequía, ese bienestar, esa bonanza, podríamos decir, del periodo anterior, remite. Hay un gran un retroceso económico, podríamos decir, ¿no? Y las negociaciones diplomáticas van a quedar en manos de los rivadavianos. Allí García, el negociador, con el intermediario por excelencia, que es Gran Bretaña, en una primera etapa, en una primera fase de esta negociación, devuelve al Imperio de Brasil la provincia oriental. Esto culmina eclosiona, digamos, al interior de la élite porteña, que se divide, por supuesto, y el malestar en las provincias, ¿no? Que rechazan este acuerdo, digamos, es el broche que cierra el malestar y el rechazo de la Constitución, además una Constitución que, si bien es aprobada en el marco del Congreso, va a ser rechazada por las provincias, eso estaba contemplado desde el inicio, por lo tanto no va a ser puesta en funcionamiento. Se rechaza completamente esta negociación, la provincia de Buenos Aires recupera sus instituciones, la Junta de Representantes y la Gobernación, se van a suceder las elecciones en 1828, la presidencia entra en crisis, Rivadavia renuncia en 1827, asume como presidente interino Vicente López y Planes, Rivadavia se retira del ámbito porteño, se va al exterior, y resta resolver el problema de la guerra con Brasil, ¿no? Y la negociación, porque el desgaste no termina de resolverse militarmente. La pretendida superioridad rioplatense, porteña, es real relativamente, ¿no? Permanentemente en la escaramuza, no hay una derrota definitiva, ¿no? La armada de Guillermo Brown es fundamental, pero no alcanza el corsario, la formación, digamos, de esos barcos, digamos, dedicados a hacer la guerra de guerrillas en el río, no logra desestabilizar la armada brasileña, ¿no? Entonces, bueno, esa permanencia es necesario, digamos, llegar a un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz se va a dar, digamos, con una salida conveniente sobre todo a Inglaterra, que es proclamando la independencia de la otra banda, de la banda oriental del Uruguay, ¿no? El Estado independiente de la banda oriental del Uruguay, así se denomina. Esto va a generar un gran malestar al interior de la élite porteña, fundamentalmente. Dijimos, ¿no?, que se abolió la ley de capitalización, se restituyeron las nuevas instituciones de la provincia, se elige como gobernador a Manuel Dorrego, que es representante del antiguo Partido Popular, que vimos que surgió en la última etapa. Se va a disolver el Congreso, finalmente, producto de la negociación de García y de la debilidad del presidente interino, y Dorrego asume la negociación con Brasil. Esa negociación, que termina, como decía, con la declaración de la independencia de Uruguay, genera un malestar, sobre todo entre la cabeza del ejército y sectores unitarios que plantean, digamos, una fuerte crítica, una crítica que se va a manifestar de la forma
más alejada a ese orden que se había forjado en la feliz experiencia, ¿no? Por medio de la violencia, ¿no? De hecho, Lavalle, jefe del ejército, va a derrocar a Dorrego, procede a fusilarlo sin ningún tipo de aval ni consenso, ya de hecho, digamos, una acción que irrumpe de forma violenta, ilegal, ilegítima. Se profundiza la división al interior de la élite porteña, como se señala acá, ¿no? Los límites de la competencia internotabiliar, nuevamente la violencia como manifestación de esa contienda permanente, ¿no? Y la emergencia en toda su magnitud de la vida facciosa, ¿no? El escarceo permanente. La cuestión que comienza un periodo de gran movilización militar que implica la movilización de las clases y de los sectores subalternos en la campaña, en la ciudad, de las sociedades indígenas que adhieren sobre todo al sector identificado con Rosas, que asume como heredero de Dorrego en esta gran movilización y negociador con los unitarios, ya identificado con el sector neofederal o federal porteño. Esta movilización social, este ascenso, digamos, de la figura de Rosas, es producto de esta profunda crisis institucional y política que a fines del año 28-29 se hace, digamos, profundiza en el caos a la ciudad, el temor a una invasión, entre comillas, de los gauchos de la campaña, bueno, van a llevar a tener que, a las negociaciones entre Lavalle y Rosas, y bueno, ustedes ya en la clase que viene van a trabajar el régimen rosista. Y la formación de ese régimen, las bases, la base de la competencia. Bien, ¿sobrevivieron? Vamos a ver si hay algunas preguntas, díganme. Dejo abierto